Juan Rondón, soy docente en el área de matemática en la educación pública venezolana. Juan, la Ley Orgánica de Trabajo ha sido reconocida como una de las más avanzadas del continente. ¿Cuáles son los componentes más importantes de esa ley? Efectivamente, tiene componentes bien interesantes. Por ejemplo, en el caso de la mujer se reconoce la situación o se alargan los periodos de permiso y se reconoce tanto en el padre como en la madre el hecho de la estabilidad laboral. Por ejemplo, se alargan los periodos de permiso pre y postnatal y hay aseguramiento del trabajo durante esa fase. Otra parte importante es el hecho de que también se reconoce el trabajo en casa como una actividad efectivamente productiva y que tiene que ser reconocida también laboralmente. Otro aspecto importante es que se recuperan las prestaciones sociales que en el año 1993 fueron perdidas por los trabajadores venezolanos en una serie de reuniones que se hicieron en ese tiempo junto con la clase empresarial y la clase trabajadora, donde la clase trabajadora cedió parte de todos estos beneficios que habían adquirido hasta ese tiempo a nivel de prestaciones sociales. Eso se recupera con esta nueva ley de trabajo. Y la ley también eliminó los obreros tercerizados, ¿verdad? Sí, efectivamente los elimina, se acaba la tercerización del obrero o del trabajador. Y de hecho, desde su promulgación se establecieron ciertas fechas y pautas para que las instituciones públicas y aquellas empresas que por alguna razón tuvieran la necesidad de mantener ese tipo de figuras, pues la eliminaran y pasaran al nuevo régimen. ¿Y esa ley ha estado completamente implementada y aplicada en todo el país o todavía hay sectores donde no lo aplica la ley nueva? Mira, hay sectores que aún no han logrado establecer a plenitud, llevar a la plenitud la ejecutoria de esta ley. Te puedo hablar, por ejemplo, en el sector público. El sector público ha avanzado muchísimo. Por ejemplo, la industria petrolera contaba con muchísima población laboral tercerizada. Se hizo un esfuerzo muy grande y muchísimas de esas personas tercerizadas son ahora nómina formal de PDVSA, por ejemplo. Pero hay sectores donde no se ha podido hacer. En el caso de algunas instituciones gubernamentales privadas, donde hay problemas ahí, de alguna manera la burocracia y toda esta cuestión que genera la mala planificación de las instituciones ha generado o ha permitido que no se termine de establecer este tipo o la ley a su máxima expresión. ¿Cómo fue el proceso de hacer o escribir esta ley? Porque también marcó una nueva manera de legislar, ¿verdad? ¿Cómo fue la consulta pública antes de escribir la ley? Mira, la ley ya se venía discutiendo, habían algunos sectores que estaban interesados y se hablaban de propuestas muy claras, inclusive en aquella batalla que se dio electoral, donde el presidente Chávez pretendió por medio de un referéndum que se cambiaran muchas cosas del estado burgués en el que vivimos, que lamentablemente se perdió en ese referéndum. Ya allí habían algunas cuestiones que apuntaban hacia un trabajo importante para esta nueva ley, por ejemplo la reducción de la jornada laboral. Sin embargo, todas esas opiniones se fueron acumulando hasta que llegó el momento en que se propuso establecer una ley con unos parámetros bien importantes de acción, y se dio una consulta pública. Se hicieron en donde están los consejos de trabajadores o los sindicatos que de alguna manera llevan un trabajo también de formación, pues se establecieron esos tipos de consultas. Inclusive se establecieron lugares
para recibir esas consultas, por ejemplo, las plazas Bolívar. Se acudió a las instituciones y centros de trabajo, y bueno, se trató de verdad de que la gente diera su mayor cantidad de aporte. Venezuela ahora tiene un presidente obrero, ex dirigente sindical. ¿Qué tan importante es eso? Es importante, y creo que esa es parte de la visión que quería dar el presidente Chávez. Cuando Chávez se monta en el gobierno, cuando Chávez gana las elecciones y da sus batallas para dejar un poco estable lo que tenemos ahorita, la visión era netamente militarista, y creo que Chávez mantuvo una visión de cambiar la visión militarista o la visión nacionalista hacia una visión socialista, y no hay mejor manera de cambiar esa visión que teniendo un presidente obrero. ¿Y usted como trabajador, de la clase trabajadora, se siente más identificado con un presidente trabajador como Nicolás Maduro? Sí, totalmente. Okay. Para terminar, ¿tiene algún mensaje por los británicos solidarios con el proceso venezolano? Bueno, el mensaje es que desde donde puedan nos ayuden, que el apoyo que recibimos, así estén por allá bien lejos, es importante y estimula bastante el trabajo y la batalla que nosotros estamos haciendo acá. Todo apoyo es importante.